oftalmología, ¿no? Del grupo de cirugía refractiva. Y la charla que nos toca tratar hoy día con el doctor Vicente Morín y la doctora Isabel Gómez es el ABC de la aberrometría y su impacto en la calidad de visión post cirugía de catarata. El doctor Vicente es mexicano, estaba contando. Él es cirujano oftalmólogo, subespecialista en segmento anterior y cirugía refractiva, y actualmente es subdirector médico del Instituto Oftalmo Salud acá en Lima y cofundador de Oftalmo Education, que ya todos conocemos, ¿no? Por las charlas que hemos escuchado en múltiples ocasiones. Entonces, doctor Vicente, le cedo la palabra para que empiece con su charla. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y vamos a comenzar. Vamos a poner aquí. Un segundito. ¿Se ve ahí la pantalla completa? Sí, sí se ve, sí se ve. Pero se ven las diapositivas, ¿verdad? A los costados. Sí, sí, sí se ve. Sí. Sí. Se ven las diapositivas al costado. Ya, espérame. Se ve una pantalla completa. Ya. Ya, es que a mí me sale como si tuviera las diapositivas ahí a un costado. Bueno, vamos a comenzar, como les había comentado. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí en la sociedad. Vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo la aberrometría, el ABC de la aberrometría, y lo dividimos en dos partes, porque es el ABC de la aberrometría aplicado también en el paciente que va a cirugía de catarata, cirugía refractiva. Entonces, conmigo va a estar la segunda parte, la doctora Isabel Gómez. A mí me toca la parte básica, la parte, un poquito, llamémoslo, tedioso, pero realmente no es tedioso. Ya una vez que le entienden, se hace más fácil, ¿no? Bueno, pues para comenzar, primero, ¿qué es un frente de onda? ¿Ok? Bueno, pues se denomina frente de onda al lugar geométrico en que los puntos del medio son alcanzados en un mismo instante por una determinada onda. Bueno, ¿y esto qué quiere decir, no? Ahorita vamos a explicar. El frente de onda tiene diferentes características, ¿ok? Debe de tener una amplitud y debe de tener una frecuencia, ¿ok? Entonces, aquí tenemos dos imágenes de lo que viene siendo un frente de onda. Entonces, en la imagen de la izquierda, aquí podemos ver una fuente de luz cuyas ondas que ustedes ven aquí van hacia una misma, van en una misma frecuencia y una misma amplitud, ¿ok? Y estas van a ser alcanzadas a través de un frente de onda, como ustedes ven aquí, ¿ok? Que va a, que va completamente, estos frentes de onda va completamente perpendicular a la dirección de los rayos de esta luz, ¿ok? A medida de que este frente de onda se va alejando de la fuente de luz que tenemos aquí, el frente de onda se va haciendo plano, ¿ok? Para poder entender esto, hay un principio que es importante mencionar, lo que se llama el principio de Fermat, donde dice que la luz, para ir de un punto a otro, siempre va a escoger el camino más corto
y más rápido, ¿ok? Esto quiere decir que el foco, ¿ok? En este caso va a ser la imagen perfecta, solo es posible, ¿ok? Cuando el plazo de tiempo necesario para que la luz viaje desde el punto del objeto A un punto de la imagen, en este caso, parte B, sea idéntico en todos los caminos. Esto es un poquito complicado de entender, pero lo puse explicándolo aquí con estos corredores. Entonces, supongamos que varios corredores salen a la vez del punto del objeto A al punto B, ¿ok? Cada corredor sigue un camino diferente representado por un rayo. Todos llevan la misma velocidad, que viene siendo el aire, y si todos alcanzaran el punto contenido en la imagen B simultáneamente, esta sería estigmática, ¿ok? Si no, los rayos no se reunirían en un solo punto y la imagen sería astigmática, ¿ok? Entonces, la diferencia entre el frente de onda ideal y el frente de onda aberrado es lo que comúnmente se denomina aberración de frente de onda, ¿ok? Entonces, el frente de onda geométrico es como la foto final de la carrera, ¿ok? Va a representar la posición que ocupa cada corredor pocos instantes después de que el más veloz haya cruzado la línea de meta, ¿ok? La aberración de frente de onda es el tiempo empleado por cada corredor menos el tiempo del más rápido. Entonces, ¿qué es una aberración? Bueno, la aberración es el término procedente del latín aberratio, que significa salirse del camino o desviarse. Cualquier alteración en el frente de onda al atravesar un medio óptico dará lugar a que la propagación no sea ideal, por lo que se denomina aberración de frente de onda. ¿Ok? El sistema óptico humano tiene una gran variedad de aberraciones. Esto se debe principalmente a que el eje visual no coincide con el eje óptico, ya que las superficies ópticas del globo ocular carecen de asimetría. Esto va a ser descentramientos e inclinaciones entre algunas otras. Y las podemos dividir, estas aberraciones, en dos tipos: aberraciones monocromáticas y aberraciones cromáticas. En el caso de la aberración cromática, esto se produce como el resultado de una dispersión del sistema óptico, cuando ésta no posee la capacidad de llevar todas las longitudes de onda, todas las longitudes de color del mismo plano focal, o cuando se enfocan estas longitudes en diferentes posiciones dentro del mismo plano. Las aberraciones cromáticas no las vemos mucho, es muy difícil para el ojo humano poderlas ver, pero las aberraciones monocromáticas sí las podemos distinguir. Entonces, un ejemplo para entender un mapa de frente de onda, un ejemplo, viene siendo un ojo con queratocono. La parte del cono adelgazado va a protruir en la mitad inferior. El color rojo me representa un área en que los rayos de luz que la atraviesan están delante del plano de referencia. En la parte superior, las áreas azules representan zonas donde los rayos de luz que atraviesan están por detrás del plano de referencia. ¿Ok? En este caso, el trayecto en tejido es más grueso o el trayecto óptico más largo. Entonces, en el frente de onda vamos a tener diferentes colores, ¿ok? En la gama del verde, el verde me va a representar un nivel 0 de medida, o sea, expresado en micras, ¿ok? Que no va a haber ningún tipo de error aberrométrico. Los colores fríos me van a mostrar el frente de onda lento, atrasado o retrasado, también expresado en micras, y esto es con respecto al plano ideal.
mientras que ya todos los colores cálidos me van a representar un frente de onda adelantado o más rápido respecto al frente de onda ideal. Entonces, en las aberraciones monocromáticas, que son las que nos interesan, las podemos dividir o van a estar denominadas en aberraciones de bajo orden. Bueno, hay primer orden, segundo orden, tercer orden, que lo vamos a ver más adelante, pero las que nos deben de interesar prácticamente son las aberraciones de bajo orden, que son los responsables del 85% de la calidad visual. Entre estas va a estar el astigmatismo vertical, el desenfoque, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo oblicuo. ¿Okay? Estos están en la pirámide de Cernic en segundo orden. Mientras que las aberraciones de alto orden son los responsables del 15% de la calidad visual. ¿Ok? En el caso de las aberraciones de bajo orden, estas las podemos corregir de diferentes formas. Una puede ser con gafas, lentes de contacto blandos, lentes de contacto esclerales, con cirugía refractiva, con implante de lente intraocular, etc. Mientras que las aberraciones de alto orden vamos a tener ciertas características que nos va a dar pérdida de contraste, dificultades en la visión nocturna, deslumbramientos, halos, destellos, visión borrosa, diplopia, etc. Y estos solamente se pueden corregir en algunos casos con lentes de contacto esclerales y en cirugía refractiva guiada por aberrometría, por un ejemplo. Bueno, pero ¿cómo medimos esta calidad óptica? Esto es, la podemos medir en dos partes. Puede ser de acuerdo al lugar donde se realiza la toma de la imagen o de acuerdo al principio de funcionamiento. En el caso de los que vienen siendo en la toma de la imagen, puede ser la toma a nivel del plano de imagen de retina o en plano pupilar, ¿ok? Y de acuerdo al principio de funcionamiento, los vamos a encontrar también, ya sea Cherning, Ray Tracing, Harmanshack, de doble paso, topografía, etc. Entonces, el lugar donde se realiza la toma, ¿ok? Para medir la calidad de imagen en un sistema óptico existen diferentes formas de medirlo y se pueden dividir en diferentes grupos. En este caso, como ya les había mencionado, las métricas en el plano pupilar y las métricas en el plano de imagen o retina. En el plano pupilar, los más importantes o el que me lo va a medir es el root mean square, que va a ser la cantidad de desviación entre el frente de onda ideal y el real. Esto quiere decir que a menor root mean square o RMS, mejor la calidad visual y me lo va a expresar en micras. En el caso de las métricas en el plano de imagen o en el plano de la retina, tenemos tres opciones, que va a ser el Point Spread Fusion o PSF, que va a ser la función de dispersión de la imagen de un objeto a través de un sistema óptico. Tenemos el Optical Transfer Fusion, que describe el comportamiento del ojo en dominio a las frecuencias, y el Modulation Transfer Function, que va a ser el MTF, y va a ser la calidad del contraste, o sea, lo que veo sobre la calidad, real del objeto. Entonces, tenemos aquí el Cherning, ¿ok? En este equipo va a medir el desplazamiento de los puntos retinianos respecto a su posición sin aberración. Esto va a ser dado por un láser de 532 nanómetros. Entonces, tenemos aquí una plantilla con una rendija que a través del láser de 532 nanómetros se refleja en la retina
una luz, ¿ok? El láser, y estas me va a medir la distribución de estos puntos de luz, ¿ok? De láser. Solamente me los mide, no me dice cuáles son los que están alterados. Por otro lado, tenemos el ray tracing, que es muy similar, pero lo hace rayo por rayo, ¿ok? Este utiliza un láser infrarrojo de 650 nanómetros y 300 micras de diámetro. Por otro lado, tenemos un equipo, el Harman Shack. Va a disparar un láser de varios puntos que llegan a la retina y se refleja, y a la salida les espera una rejilla o lentillas, en estos casos, que va a medir cuánto se desviaron de donde deberían de caer por medio de una cámara que es muy sensible, y esto nos va a poder reconstruir el frente de onda. En este caso, se utiliza un láser de 780 a 830 nanómetros. Otra forma de medirlos es por doble paso o equipos de esquiascopía, ¿ok? Esto se basa en los principios de la retinoscopía. ¿Qué es lo que hace? Bueno, analiza el momento de la velocidad de barrido de la luz reflejada por medio de unos detectores luminosos para determinar las aberraciones de onda de estos meridianos. Uno de los más conocidos en este caso es el OPD-Scan, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, el resultado que nos está arrojando el equipo y nos da las aberraciones tanto totales, corneales e internas. Las aberraciones esféricas, la aberración cromática, trifoide y las aberraciones de alto orden. ¿Qué factores me van a afectar la calidad visual en el sistema óptico humano? Primero, la difracción. Segundo, como ya lo habíamos mencionado en todo este momento, las aberraciones monocromáticas de alto orden y bajo orden. Las aberraciones cromáticas, muy poco, pero afectan. El fenómeno de scattering, o esa dispersión de la luz, la apertura pupilar, que es muy importante, y también la película lagrimal. En base a lo que estábamos viendo, que el sistema, un sistema óptico de alta calidad se caracteriza por el point spread fusion, o el PSF compactada y contrastada, mientras que un sistema óptico de baja calidad dará un PSF ancho y difuso, ¿ok? La forma del PSF dependerá de la difracción. Esto quiere decir que es dependiente de la pupila. Las aberraciones ópticas, incluyendo el desenfoque, el scattering, van a ser producidos por los medios transparentes del ojo. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se vería, por ejemplo, un coma, un trifoid, un tetrafoid, el defocus, etc. En este caso, les puse esta imagen para cuantificar, que es la cuantificación de estas aberraciones, y cómo se ve el cambio, en este caso, con lentes de contacto esclerales y sin lente de contacto escleral en el mismo paciente. Fíjense ustedes cómo baja la visión del paciente sin los lentes de contacto, las aberraciones cómo incrementan y cómo el PSF cambia completamente al colocarle ese lente de contacto escleral al paciente. Por otro lado, tenemos el Optical Transfer Function, que OTF, que va a medir la capacidad de un sistema óptico de transmitir las frecuencias espaciales del plano objeto hasta el plano imagen. En el caso del Modulation Transfer Fusion,
Este va a medir la capacidad de un sistema óptico de transmitir estas frecuencias espaciales del plano objeto hasta el plano de la imagen. ¿Ok? En el ojo humano, el MTF representaría la contribución óptica a la función de lo que viene siendo la sensibilidad al contraste, y el MTF es el cociente entre la calidad de contraste de imagen percibida de un objeto y la calidad real de este objeto. ¿Ok? Y va a ser medida también, o va a ser expresada también. En este caso, tenemos el resultado del HD Analyzer con el Objective Scattering Index. Entonces, nosotros vamos a encontrar aquí el scattering que va a estar presentando el paciente. Bien, para comparar toda la información de frente onda y emplear un solo número, se utiliza por lo general el concepto de error cuadrado medio o root mean square. ¿Ok? ¿Qué viene siendo el root mean square? ¿Ok? Va a brindar una estimación sobre la variación entre el frente de onda ideal y el de referencia, en el cual nos va a proporcionar el resultado en micras. Entonces, les puse, por ejemplo, aquí una tabla de cuánto sería un RMS total, por ejemplo, de 1, en una agudeza visual aproximada, vendría siendo un 20-20, o 0.5, que ya vendría siendo un 20-15. O si aumentamos el RMS, va a ser ya 1.5, agudeza visual promedio, 20-80. Entonces, para estudiar de manera efectiva las alteraciones de este frente de onda, se analizan estas diferencias con un sistema matemático que se llama polinomios de Cernic. Bueno, ¿quién fue Cernic? Bueno, fue un físico holandés que ganó un premio Nobel en física en 1953, que nos va a permitir realizar las medidas cuantitativas de estas diferencias. ¿Cómo podemos, o qué es lo más importante de entender de este polinomio de Cernic? Primero vamos a encontrar el orden, ¿ok? Orden 0, pistón. No hay nada de aberración. Orden 1, encontramos los tilts, ¿ok? Cualquier sistema óptico va a tener tilt. Entonces, tanto orden 0 y orden 1 no nos interesa. Nos va a interesar segundo, tercero y cuarto orden. En el segundo orden, lo que más nos debe de llamar la atención va a ser tanto el astigmatismo vertical u oblicuo y el de focus, que más adelante vamos a hablar de eso. En las aberraciones de tercer orden vamos a encontrar el coma vertical y el coma horizontal, que eso lo vamos a encontrar más que nada en los pacientes que tienen queratocono. Y en cuarto orden, la aberración esférica, ¿ok? Bastante importante para todos los pacientes que van para cirugía del implante de lente intraocular o cirugía refractiva. Entonces, aquí tenemos un tetrafoil. ¿Cómo lo vamos a poder ver o encontrar? En astigmatismos irregulares vamos a encontrar deslumbramiento y halos en estos pacientes. El coma, como ya les había mencionado, el coma es una de las aberraciones de alto orden que más alteraciones visuales provoca al paciente. Esto debido a la relevancia del deterioro de la calidad visual que induce, ¿ok? Y se incrementa con el diámetro pupilar, ¿ok? ¿Dónde vamos a encontrar este coma? En pacientes con queratocono, PKP, queratotomías radiadas, ablaciones descentradas, etc. En cuanto a la aberración esférica,
tenemos dos tipos de aberraciones esféricas, ¿ok? Aberración esférica positiva y aberración esférica negativa. ¿Por qué se da? Bueno, se da porque los rayos no convergen en su posición, o sea, en una posición ya predicha, ¿ok? Que se le va a llamar esto punto focal, sino que van a caer cerca de él, ya sea anterior o posterior. ¿Dónde vamos a encontrar la aberración esférica? Pacientes post cirugía refractiva. Tenemos que también tener mucho cuidado en los lentes multifocales, y los pacientes nos van a referir, en este caso, cuando tengan aberración esférica, nos van a referir que ven halos que se ven en la noche. Bueno, aquí está un mapa, este es del MS39, donde se están cuantificando las aberraciones. Actualmente no hay un consenso que me diga cuánto de coma debo de tener para que no haya un impacto en una calidad visual, o cuánto de pentafoil, o cuánto de trifoil, o cuánto de astigmatismo. Esto se va a ver representado, o esto lo vamos a ver conforme estemos haciendo los exámenes y clínicamente. En este caso, en el MS39, me lo va a dar, si ustedes se fijan, viene una barra con diferentes colores: verde, amarillo y rojo. ¿Por qué le digo que no existe un consenso? Bueno, porque puedes jugar, ya sea, te va a decir si estás dentro del límite, si ya te excediste o estás pasando del límite, o ya si ya te excediste del límite normal. Y bueno, ya para terminar y ya dar paso a Isabel, les traje dos ejemplos muy sencillos. Isa ya va a hablar de los demás ejemplos. En este caso es un paciente métrope con una agudeza visual sin corrección de 20/15, ¿ok? Y ustedes se van a fijar que en el mapa de frente de onda nos muestra una gran simetría, donde va a predominar el color verde, como ya les había mencionado, color de referencia en plano cero, ¿ok? Y se va a apreciar una pequeña área periférica, que ustedes la pueden ver aquí, arriba a la derecha, con colores calientes, en los que el frente de onda está avanzando, ¿ok? En el mapa SPF nos va a mostrar una formación luminosa, compacta, en el centro de esta representación gráfica, donde vamos a tener RMS de bajo orden y de alto orden muy bajos, al igual un RMS total disminuido. Este caso es un paciente con miopía moderada, donde el frente de onda muestra un área periférica en colores calientes que decrece hacia el centro, y se ve ahí también una simetría en la forma de casi 360 grados. En este caso, en el RMS, muestra que este paciente, el 99.11% es del deterioro de la calidad visual, corresponde a aberración de bajo orden, y tan solo el 0.89 de alto orden. Para finalizar, unas perlitas que me gustaría que se quedaran bien grabadas en cuanto a la aberrometría. Primero, como ya habíamos mencionado antes de la charla, existen diferentes equipos que me van a estar manejando la aberrometría. Entonces, de esos diferentes equipos, conozcan bien o trabajen bien con uno solo, ¿ok? Conozcan bien el equipo con el que van a trabajar. Otro es evitar hacer exámenes en pacientes con ojo seco. Como ya les había mencionado, el ojo seco me va a inducir aberraciones. Entonces, si ustedes le van a hacer a un paciente un examen para ver aberrometrías, asegúrense que ese ojo esté bien lubricado. El otro, siempre verifiquen que la toma que realizaron sea de buena calidad. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa que el paciente tiene aberraciones
pero hay una sorpresa de que la toma no fue bien hecha. Entonces, fíjense siempre en los índices de calidad de cada toma. Y por último, tener un 20-20 de agudeza visual no significa tener una buena calidad visual. Entonces, a estos pacientes que llegan a la consulta refiriéndoles que no ven bien y ustedes les hacen esa toma de agudeza visual y dicen 20-20, está molestando al paciente, bueno, háganle caso, chequen su película lagrimal, vean que esté bien, después ya mándenle a hacer la toma de aberraciones y bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado y entendido. Ahorita vamos a ir a la parte clínica. Muchas gracias, doctor Vicente. Muy bonita su presentación, muy didáctica y entendible, porque es un tema que a veces hay que manejarlo bonito, pero está muy bonito. Ahora vamos a presentar a la doctora Isabel Cristina Gómez. Ella es médica y cirujano oftalmóloga egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Es subespecialista en córnea y cirugía refractiva, egresada del Instituto Oftalmo Salud de Lima, Perú, y actualmente se encuentra trabajando en la Clínica de Oftalmología San Diego en Medellín, ¿no? Colombia. Entonces, doctora, vemos su presentación, puede empezar con ella. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. La idea aquí es que veamos un poquito más como de la parte práctica, por qué tener en cuenta la aberrometría en la práctica diaria, sobre todo en un primer momento, por qué tener en cuenta la aberrometría en el paciente que voy a operar de catarata, tanto pacientes con lentes premium como lentes monofocales, y luego vamos a hablar un poquito de ablaciones guiadas por aberrometría y cómo las podemos aplicar al paciente que le vamos a poner un lente intraocular, ya sea fáquico o pseudofáquico. Entonces, lo primero es por qué tener en consideración la aberrometría o la medición de las aberraciones en pacientes que van para cirugía de catarata. Inicialmente, la cirugía de catarata era un procedimiento que buscaba un fin óptico, luego se volvió refractivo cuando empezamos a querer tener mucha precisión con el cálculo de los lentes inicialmente monofocales, pero ahorita ya se volvió un procedimiento multifocal. Ya el paciente de cirugía de catarata o incluso el paciente que no quiere catarata, que no tiene catarata, quiere multifocalidad. Entonces, en este caso ya, más allá de decir necesito una medición precisa y necesito que el paciente sea 20-20, también necesito que el paciente esté satisfecho. Hay algunos estudios que muestran que el 24% de los pacientes insatisfechos con cirugía de lentes multifocales tienen disfotopsias y visión borrosa debido precisamente a que tienen aberraciones corneales que o no se consideraron o fueron subestimadas en el momento del cálculo del lente. Entonces, todo lo vamos a hacer alrededor de algunos casos. Todos los casos clínicos son de pacientes del Instituto Oftalmo Salud donde yo hice mi fellow. Entonces, todos fueron tratados con el doctor Luis Izquierdo, fueron pacientes que iban a ser evaluados para cirugía de catarata y otros que vamos a ver de ablaciones. Entonces, aquí tenemos el primer caso, es un paciente hombre de 62 años, sin antecedentes de cirugías oculares, con catarata nuclear 2.5 y cortical 2, el paciente dice, bueno, yo quiero ponerme un lente trifocal. Entonces, lo primero que vemos es que sin correcciones 20-150 y 20-250, con una refracción de astigmatismo miópico menos 1.25 y menos 1.75 en el ojo derecho, que corrige a 20-50, posiblemente por su catarata, y en el izquierdo igualmente, menos 2 y menos 1.25 por 90, que corrige a 20-50. Entonces, importante aquí, ¿por qué estamos pidiéndole al paciente una tomografía corneal y por qué le estamos pidiendo un OPD, como vemos aquí a los laditos que lo tenemos? Por protocolo siempre en los pacientes que vamos a llevar a cirugía de lentes premium o que queremos considerar un lente premium, es lo que pedimos en la clínica, mínimo el paciente tiene que tener una topografía. Entonces, ¿qué tenemos que mirar en la topografía? Lo primero, que el paciente tenga un astigmatismo regular y que el astigmatismo posoperatorio estimado sea de 0.50 dioptrías o menos. Aquí vemos que es una córnea muy regular, que incluso en el ojo derecho el astigmatismo es de 0, es una córnea gruesa, que no tiene elevación en la cara anterior, la cara posterior pues realmente presenta unos límites aceptables, y en la tomografía pues realmente no observamos nada que nos contraindique. Si nos vamos al análisis de Cernic, como bien nos lo explicó el doctor Vicente, cómo funcionaba, aquí es importante
las aberraciones de alto orden, que aquí quedaron como tapaditas, pero en este paciente es 0.4 las aberraciones de alto orden total. Para pacientes en los que vamos a considerar lentes premium, tenemos que tener en cuenta, si vamos a ser supremamente exigentes, hay algunos estudios que dicen que las aberraciones de alto orden deberían ser de 0.3 totales corneales, 0.3 o menos. Aquí realmente es un poco difícil que se dé este número, entonces toleramos más o menos entre 0.3 y 0.5 y hay aberraciones de alto orden corneales mayores a 0.50, pues realmente vamos a empezar a pensar que el paciente tiene un grado de irregularidad corneal que posiblemente nos contraindique. Aquí, como les digo, me quedó tapadito el cuadro, pero realmente 0.4 las aberraciones de alto orden de este paciente que las toleraríamos. El coma, entonces aquí vemos lo ideal es que sea entre, entre 0.25 y 0.33. Si vamos a ser muy exigentes, menos de 0.25, hay algunos estudios que incluso se van, algunos hasta 0.4, el trifoil 0.3, y hay otros que incluso se van un poquito a las aberraciones de cuarto pues, nivel aquí, que sería el cuadrafoil, menos de 0.12. El OPD es una herramienta que utilizamos con mucha frecuencia, como les digo, en pacientes que van para cirugía de catarata, todos se los hacemos, especialmente si son pacientes que van para trifocal, porque como sabemos la aberrometría del Pentacam pues es una aberrometría guiada por topografía, guiada no basada en topografía, pero el aberrómetro puro en este caso sí sería el OPD. Aquí vemos entonces los datos del OPD de este paciente. Vemos las aberraciones de alto orden corneales, nos confirman 0.176, incluso nos detecta el OPD, un paciente que está muy acorde con la normativa que tenemos o con el criterio que tenemos para un lente trifocal. Y aquí nos encontramos con la aberración esférica, que también es muy importante. Aquí es importante que sepamos que asfericidad no es lo mismo que aberración esférica. La esfericidad nos habla de la relación entre el centro y la periferia de la córnea, que el centro es más curvo y la periferia sea más plana, y ahí podemos definir si estamos ante una córnea oblata o prolata, ¿sí? Pero la aberración esférica, aunque se correlaciona y es directamente proporcional a que la esfericidad sea negativa o positiva, de todas maneras no tiene el mismo valor. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que la esfericidad en el OPD es menos 0.2 y la aberración esférica es 0.252. La aberración esférica considerada normal para la córnea es 0.27 y la que consideramos, digamos, como limítrofe para los lentes premium es menos de 0.40, es lo ideal. Aquí el OPD también nos da una información de mucho valor, que es la pupila, el diámetro de la pupila mesópica, que la consideramos que debe ser menos de 6 milímetros, ¿sí? Por ahora, nuestro paciente parece que está muy acorde a los criterios que tenemos, y les quería mostrar un último display, que este también es el del Pentacam, que es el EKR o el equivalente de las queratometrías, de las lecturas de queratometría en diferentes diámetros. Aquí lo utilizamos en 4.5 milímetros, como les muestro con el cursor, y él nos va a dar una gráfica. Entonces, ¿qué es lo más importante de esta gráfica? Que sea una gráfica delgada y alta, que todos los valores estén más o menos en el mismo rango. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de pacientes que está supremamente dispersa. Esto nos habla en gran parte de la regularidad corneal y de que el paciente sea o no sea candidato también a un lente multifocal. Este paciente, como vemos, tiene un EKR muy adecuado para lo que necesitamos para colocar el lente trifocal. Entonces, los lentes trifocales son en su gran mayoría, y la forma en la que lo planteamos siempre, son procedimientos que deben ser binoculares, ellos se complementan entre sí, entonces obviamente confirmar con el otro ojo que tenga las mismas características, que tenga también aberraciones en los rasgos que queremos, alto orden 0.440, en este caso por ejemplo, un coma, aberración esférica adecuadas, y en el OPD también vemos. En este caso, por ejemplo, miremos que la esfericidad tiende un poco más a 0, menos 0.05, pero la aberración esférica sigue siendo positiva también, 0.261, que como les digo, lo normal es 0.27. Entonces aquí en este caso vamos a hablar un poquito de las aberraciones y los lentes premium. La única aberración que podemos corregir con los lentes intraoculares es la aberración esférica. Entonces aquí les muestro una tablita que realmente es extraída de datos que fueron investigados por el doctor Joaquín Fernández, están aquí en un artículo del CRS Today, y ellos nos muestran entonces los diferentes lentes trifocales
cuál es su tecnología, el modelo, las adiciones en los diferentes test de desempeño visual, la aberración esférica. Esto es muy importante, tanto si yo tengo un paciente que voy a considerar para el lente trifocal, como si tengo un paciente también que ya tiene un lente trifocal y que yo quiero hacer una compensación de aberraciones. La mayoría de los estudios en los cuales los pacientes tienen lentes trifocales o multifocales y se les va a hacer corrección de aberraciones, siempre bloquean la corrección de la aberración esférica porque no queremos interferir en la aberración esférica que está induciendo o corrigiendo también el lente intraocular. Entonces esto es importante. La mayoría de estos lentes, como vemos, tienen aberración esférica negativa, precisamente para compensar las aberraciones esféricas un poco positivas, por ejemplo, como el 0.27 normal, o si van en tendencia un poco más a 0.3 o 0.4, como en pacientes con ablaciones miópicas, si es que llegan a ser candidatos a lentes multifocales. Aquí hay algo importante que ahorita lo mencionó el doctor Vicente, que es la aberración cromática. Les agregué aquí en esta tabla el número AVE. Entonces, la aberración cromática, pues realmente se estima que en individuos fágicos es aproximadamente 2 dioptrías, pero lo que se ha visto es que en individuos fágicos realmente, aunque es una magnitud alta, no se ha demostrado que tenga una intervención sustancial en la sensibilidad al contraste o en la calidad de la imagen si lo comparamos con las aberraciones monocromáticas. Pero cuando empezamos a adicionar materiales diferentes a ese, digamos, a ese sistema óptico, como lo son los materiales de los lentes intraoculares o los materiales de lentes de montura, ahí sí empezamos a ver que las aberraciones cromáticas empiezan a tomar un poco de importancia. Entonces, lo que han demostrado las diferentes investigaciones es, hay algunas que han dicho que yo tengo un ojo aberrado y tengo un lente intraocular con un número AVE, que es un número que nos habla de una función de dispersión cromática, es que es como el lente trata de compensar esa aberración cromática. Es decir, entre el número AVE sea más alto, mucho más compensa la aberración cromática. Entonces, yo estoy hablando que el paciente tiene menos intervención o está menos afectado por aberración cromática. Entonces, lo que se han visto en diferentes estudios es que si yo tengo un ojo aberrado con un lente trifocal y el número AVE es alto, puede que yo no mejore la calidad visual del paciente, pero sí puedo mejorar la sensibilidad al contraste. Entonces es bueno tener lentes con números AVE altos. Ahorita vamos a mirar nuevamente en la tabla anterior. Aquí están los números AVE de los diferentes lentes trifocales que están en el mercado. Generalmente van entre 37 y 55, 60. Aquí están ellos. ¿Cuál es la importancia sustancial? Y si yo voy a dejar de utilizar un lente trifocal sobre otro, solamente porque tengo un número AVE bajo, pues realmente todavía es algo que no se ha definido y que no está comprobado. Hay algunos estudios incluso que dicen que el número AVE no tiene mucha relación, que si consideramos todo lo que vimos anteriormente, pues no va a importar mucho el número AVE del lente trifocal, pero es algo que ahorita está pues en consideración y que tenemos que saber. Hasta aquí entonces la parte de los lentes premium. Entonces aquí ya nos preguntaríamos, listo, entonces yo voy a tener en cuenta las aberraciones solamente si voy a colocar un lente premium, pero si voy a colocar un lente monofocal, entonces yo simplemente le pido al paciente una biometría, calculo el lente y listo. Esto en algunos casos, sobre todo posiblemente en casos que no hayan sido operados de refractiva, pero las aberraciones en pacientes posoperados de cirugía refractiva, pacientes con antecedente de cirugía ocular y cirugía corneal, definitivamente sí van a importar mucho, incluso si lo que vamos a colocar no es un lente premium, sino un lente monofocal. Y monofocal me refiero a un lente asférico o un lente esférico. Entonces vamos a ver un poquito dos ejemplos. Este es un paciente que tiene catarata, tiene antecedente de cirugía refractiva miópica. Aquí podemos ver que las queratometrías son un poco más planas en el centro, vemos que puede estar ligeramente descentrado, vemos incluso que la asfericidad es positiva, entonces estamos hablando de una córnea que es un poco más oblata, que esto coincide con la paquimetría más delgada en el centro, y vamos a mirar un poquito la parte de las aberraciones. Entonces vemos que tiene unas altas órdenes de 1.0, entonces esto es más de 0.50, vemos que definitivamente este paciente no lo podemos operar de lente trifocal, o sea, ya vamos un poco en contra. El coma vertical parece que estuviera bien, pero vemos que tiene un coma horizontal de 0.488 y una aberración esférica importante. Si vamos entonces al EKR, miren qué diferencia este EKR con el que les mostré ahorita, que era una torre alta y puntuda, esta realmente es como algo más
mucho más disperso. Y si nos vamos al OPD, entonces definitivamente el OPD nos dice con una alta sensibilidad o con una alta probabilidad que es una paciente que tuvo una ablación miópica, que tiene unas altas órdenes de 0.722, con una asfericidad de 0.34 y una aberración esférica de 0.596, incluso casi 0.6. Entonces veamos que la asfericidad y la aberración esférica no son lo mismo, pero sí son directamente proporcionales. Si la asfericidad es positiva y tengo una córnea oblata, entonces voy a tener también una aberración esférica mucho más alta. Y aquí es definitivamente donde nos sirven esos lentes que tienen una corrección o una compensación de la aberración esférica negativa. Si yo tengo un paciente con una aberración esférica de 0.6 y le pongo un lente asférico, como estos que les pongo acá, menos 0.20, menos 0.12, puedo hacer incluso la resta solita y puedo decir, listo, este paciente que tiene 0.6 me va a quedar con una aberración esférica de más 0.4, ¿sí? Entonces aquí la voy a compensar bastante y voy a hacer que por lo menos el paciente tenga una mejor calidad de la visión. Si por el contrario entonces tengo este paciente que también tuvo un antecedente de cirugía refractiva, vemos que las queratometrías son más planas hacia la periferia, tiene casi incluso una protrusión en el centro con unas queratometrías mucho más curvas, la asfericidad pasa de menos 0.45, estamos hablando de una córnea que ya es prolata o hiperprolata, incluso un poco delgada, y si nos vamos al análisis de Cernit, vemos que las aberraciones de alto orden están en 1.2, con un coma tanto vertical mucho mayor, pero también el horizontal están aumentados, la aberración esférica está en el límite, veamos que en estos casos las aberraciones se comportan un poco diferente. El EKR, miremos cómo está de disperso, es una córnea que es supremamente irregular, y el OPD nos dice que definitivamente fue una ablación hipermetrópica con aberraciones de alto orden de 0.596, una asfericidad de 1.88, aquí la ponen como si estuviera positiva, pero veamos que la aberración esférica es negativa, menos 1.232. Entonces, en este caso, vamos a todo lo contrario. Si yo tengo una aberración esférica negativa y voy a colocar un lente asférico, entonces voy a aumentar la aberración esférica negativa, y en estos casos de pacientes con cirugía hipermetrópica, prefiero colocar lentes esféricos como estos que les pongo en la tabla, que nos van a compensar un poco y llevar un poco la aberración más hacia cero, hacia la tendencia de cero. Entonces, ¿cómo voy a decidir si voy a poner un lente asférico o un lente esférico? Lo que recomiendan algunos autores es una aberración esférica de 0.1 hacia positivo, voy a preferir colocar lentes asféricos, pero de 0.1 más 0.1 hacia abajo, voy a preferir colocar lentes esféricos. Aquí también les puse una tabla de los lentes actuales EDOF y los monofocales EDOF, cómo se comportan en cuanto a la aberración esférica, y en este caso vemos que la modifican un poco más, porque precisamente pues una de las características de este lente es aumentar un poco, digamos como compensar un poco la aberración esférica negativa para aumentar aquí la profundidad de foco. Saliéndonos entonces un poco a esto, entonces decimos, listo, tenemos el paciente que va para trifocal, que tiene antecedentes negativos, y yo le voy a pedir una topografía y muchos exámenes a ver si le pongo el trifocal. Y el paciente que tiene antecedentes de cirugía refractiva, que tengo que considerarle las aberraciones. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente que no tiene antecedentes de cirugías oculares o de cirugías corneales y quiere un lente trifocal? Entonces, ¿qué probabilidad tengo que un paciente de estos tenga una alteración? Entonces, aquí tenemos otro caso, que es una mujer de 64 años, no tiene cirugías oculares, tiene una catarata, quiere lente trifocal, definitivamente solo por el hecho que le voy a poner un lente trifocal, le tengo que pedir una topografía mínima. Aquí vemos que incluso lo del mapa de curvatura se ve muy bien, o sea, hay un poco aquí en la distribución de los anillos como si tuviera cierta irregularidad, pero es un astigmatismo muy bajo. Vemos que es una córnea que tiende a ser delgada y que tiene una elevación de la cara posterior con una tendencia a ser inferotemporal, que está aquí mayor a 15, está en 21. Si nos vamos entonces con esta misma paciente al análisis de Cernit, vemos que las aberraciones de alto orden están en más de 0.5, la aberración esférica y el coma vertical están en el límite, y el OPD nos dice
que esta paciente además puede ser una sospechosa de queratocono, pues como vimos en la topografía, es una paciente que posiblemente tiene un queratocono subclínico, algo inicial, pero ese solamente hecho de tener las aberraciones aumentadas puede hacer que la paciente sea intolerante a un lente premium. Aquí entonces, por supuesto, confirmamos con el otro ojo que tiene los mismos hallazgos, un adelgazamiento que es temporal inferior, con un aumento de la elevación posterior también inferotemporal, con aberraciones aquí también que están en el límite, sobre todo la aberración esférica, y en este paciente entonces nos lo tenemos que pensar un poquito. No es un paciente que tenga antecedentes de cirugía refractiva y aún así nos puede contraindicar el implante de lentes intraoculares. Aquí entonces, por último, les voy a mostrar algunos ejemplos. Estábamos hablando en toda la primera parte de cómo voy a adaptar el lente que voy a poner a la córnea del paciente. Pero también hay algunos casos en los que vamos a adaptar la córnea del paciente a un lente que queremos colocar. En ningún momento hemos hecho o hemos tratado de hacer que un paciente que no sea candidato a lente trifocal lo sea, porque todo toque de la córnea, todo procedimiento sobre la córnea, aunque va a mejorar algunas aberraciones, sobre todo las que más impactan en la calidad visual, va a aumentar otras y definitivamente es muy complicado decir que un paciente que tenga aberraciones altas yo lo voy a hacer que sea candidato a trifocal, pero sí voy a hacer que algunos pacientes que no son candidatos o que es difícil refractarlos o que la calidad visual es mala, sean candidatos a colocar un lente. Entonces, este es un artículo que publicamos recientemente en la revista Review of Ophthalmology, la versión andina, la segunda edición del 2021, con el doctor Morini, con el doctor Izquierdo. Los invito a leerlo. En este artículo ponemos algunos ejemplos de cirugía refractiva guiada por aberrometría, y aquí tenemos entonces ejemplos de pacientes que tienen complicaciones de cirugía refractiva con aberraciones posoperatorias altas, agudeza visual posoperatoria menor a 20/20 y que le hacemos ablaciones guiadas por aberrometría con buenos resultados. Les voy a mostrar aquí dos ejemplos. Este es un paciente con queratocono de 20 años, masculino, ya había tenido hacía 4 años crosslinking en ambos ojos y el paciente quería mejorar su visión. Aquí vemos entonces en cada uno de sus ojos, vemos hacia la izquierda está la curvatura tangencial y la paquimetría del ojito derecho, y en la derecha vemos las del ojo izquierdo. Entonces, el ojo derecho era 20/100 con esta refracción que realmente favorecía mucho por ser hipermetrópica, llegaba a 20/40, y en el ojo izquierdo 20/60 que corregía 20/30. Entonces, en este caso dijimos, bueno, es un paciente en el cual, si yo voy a calcular, por ejemplo, un lente páquico, ¿cómo voy a calcular un eje o un valor, por ejemplo, de la toricidad para esa córnea? Entonces, en este caso lo que queríamos era mejorar un poco la regularidad corneal, tratar de hacerlo un poco más refractable y más regular, y lo que decidimos fue llevar a Trans-PRK guiado por aberrometría, pero en este caso por tener un componente hipermetrópico y tener menos consumo en el centro, decidimos hacer tanto componente esferocilíndrico como componente de aberraciones. ¿En qué nos basamos para hacer estas ablaciones guiadas por aberrometría en pacientes con queratocono? Lo primero es que deben ser queratoconos estables, idealmente queratoconos post-crosslinking o pacientes mayores de 35 años en los cuales hemos comprobado estabilidad, tener una paquimetría mínima de 450, debido a que cuando retiremos el epitelio, que serían 50 micras, y retiremos también estroma, que serían otras 50 micras, tengamos un estroma residual por lo menos de 350 micras final. Esto es lo que tratamos de hacer. Entonces siempre buscamos esto y empezamos a jugar un poco con el equipo. Utilizamos en este caso aberrometría basada en topografía del equipo Sirius, que es el equipo que exportamos a nuestro láser, que es el Schwinn Amaris 1050. Y con esta aberrometría entonces empezamos a trabajar. Este paciente entonces aquí observamos en la imagen de la izquierda cómo lucía el mapa aberrométrico de su ojo derecho, en la imagen de la derecha el del ojo izquierdo, donde les muestro, y la aberrometría posoperatoria. Entonces, aquí es supremamente importante que primero no es que queramos llevar al paciente a tener unas aberraciones finales corneales normales, ¿sí? En general en los pacientes con queratocono es supremamente difícil, empezamos con aberraciones de alto orden, de 4, 3.5 o más de 2,
y podemos llevarlos a que, por decir algo, de 4 pasen a 3 o a 2.8, mejorarles un poco su calidad visual, mejorarles la regularidad corneal también en el mapa de curvatura, como los vamos a mostrar en un rato, pero no necesariamente es llevarlos a valores normales. O sea, un paciente con queratoconio es supremamente difícil llevarlo a un 0.5 de aberraciones de alto orden, o a que no tenga absolutamente nada de coma o de aberración esférica, pero sí podemos mejorarles la regularidad y también la agudeza visual mejor corregida. En este caso, entonces, miremos cómo esa topografía que vimos ahorita completamente ectasiada inferior, la cambiamos por una topo con unas curvaturas un poco más suaves, más centrales, más distribuidas. Como les digo, no es llevar el paciente a algo normal, pero sí tratar de mejorar lo más posible, siendo conservadores con el tejido y sin sobrepasar los límites que tenemos. Entonces, en este caso, tuvimos en el ojo derecho 45 micras de consumo estromal y en el ojo izquierdo 48 micras, no nos excedimos. El paciente quedó con 20-30 en el ojo derecho, con una refracción que realmente era muy baja y llegaba a 20-20, y en el ojo izquierdo 20-25 con una refracción también pequeña que llegaba a 20-20, y el paciente pues realmente ni siquiera decidió pues que quería algún otro procedimiento. Esto en cuanto a queratoconos. Les voy a mostrar un último caso, que es un paciente que tuvo una complicación posterior a cirugía refractiva. Este paciente tenía un flap libre superficial muy delgado, en el cual por ser un flap, aunque fuera un flap libre, realmente era muy pequeño y muy delgado, casi pues como en la Bowman. Se decidió no hacer ablación, esperar, colocar lente de contacto, observar al paciente a través de los meses. Incluso aquí tenemos todo el seguimiento antes de la cirugía, posterior a la complicación, 2 meses, 6 meses, hasta 14 meses lo observamos. Luego de eso, entonces, miramos la aberrometría. Como les conté, esta es la aberrometría del Sirius, y el paciente entonces estaba viendo 20-25, la agudeza visual mejor corregida era 20-25 menos, con una refracción que realmente no había cambiado mucho respecto a la refracción basal, pero si vemos la aberrometría, las altas órdenes eran 1.46 con un coma de 1.11, y aquí vemos entonces el valor también de la aberración esférica, del coma secundario y del trifoide. Entonces, en este paciente, que fue una complicación de refractiva, lo que queríamos era mejorarle esa agudeza visual mejor corregida, por lo menos llegarla a 20-20, y tratar también de bajar un poco la refracción, que era el objetivo primario de la cirugía. Posterior entonces a la cirugía refractiva, un mes después de Trans-PRK guiado por aberrometría, en este caso tratamos de considerar parte del componente esferocilíndrico y las aberraciones. Estos son casos en los cuales, más que considerar el consumo, como en los queratoconos, que queremos un consumo menor a 50 micras estromal, un estroma residual mayor a 350, lo del queratocono estable, aquí lo que tratamos de mirar más que todo es que una ablación convencional o asférica no me consuma una diferencia sustancial con la ablación guiada por aberrometría, porque toda ablación toda ablación que me compense las aberraciones me va a inducir de todas maneras un error esferocilíndrico. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es una comparación en todo momento de cómo sería la ablación asférica o la ablación convencional, cómo sería la ablación guiada por aberrometría y cuánto me consumiría cada una de ellas. Lo ideal es que el consumo de una ablación convencional y el consumo de la ablación guiada por aberrometría no sea una diferencia mayor a 13 micras, porque eso me va a indicar que el paciente va a tener un error refractivo residual en el posoperatorio. En la mayoría de los casos no llegamos a una refracción neutra cuando tratamos estas córneas tan aberradas, ¿sí? Diferente a que si tratáramos córneas vírgenes, en las cuales posiblemente sí podemos llegar a una refracción posoperatoria neutra. En este caso, la mayoría de las veces lo que intentamos hacer es manejar primero la parte de las aberraciones, llevar el paciente a que corrija 20-20, y posterior a eso tratar el esferocilíndrico que quedó, pero en una córnea mucho más regular, que esto fue lo que sucedió en este caso. En el ojo derecho posoperatorio ya teníamos un 20-25 menos, con una refracción neutra con menos 1.25 por 170, y el paciente corregía ya a 20-20 menos
con una sensación o percepción subjetiva de mejor calidad visual y como vemos las altas órdenes de 0.27. En estos casos, sí definitivamente es fácil llevar el paciente a que tenga aberraciones de alto orden menor a 0.5 diferente a los queratoconos y veamos cómo está el coma, casi en nada, la aberración esférica también, todos los valores de aberraciones de alto orden están en el verde que sería la normativa, lo normal en la base normativa, y vemos pues que realmente el paciente hasta ahora no ha requerido incluso ninguna otra intervención. Por último, entonces quería darles pues algunas conclusiones. Lo primero es, en lentes premium no podemos subestimar las aberraciones porque estos son causa de pacientes 20-20 insatisfechos. La única aberración que podemos corregir con lentes intraoculares es la aberración esférica. Las ablaciones miópicas, los pacientes con ablación miópica previa vamos a preferir siempre lentes asféricos. En pacientes con ablación hipermetrópica previa vamos a preferir lentes esféricos. Esto siempre correlacionado con lo que encontremos en la topografía o en la aberrometría, con la aberración esférica del paciente. Y lo otro es que definitivamente si queremos hacer adaptación de la córnea a lentes, ya sean lentes fáquicos o pseudofáquicos, lo que queremos con este caso es mejorar la regularidad corneal, mejorar la calidad visual del paciente y la agudeza visual mejor corregida, pero nunca vamos a pretender que un paciente no candidato a lentes premium lo sea a través de una ablación guiada por aberrometría. Eso sería todo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Isabel. Pueden hacer sus preguntas a través del chat o quizás si desean participar, ¿no? Levantar la mano para abrirles su audio. Acá hay una pregunta del doctor Fernando Silva y nos dice, ¿la presbicia y pseudofaquia influyen en las aberraciones? Sí, sí influyen. Definitivamente, bueno, cuando tú estás en pseudofaquia, tú puedes colocar, como ya dijo Isabel, un lente con mayor o menor aberración que el que corresponde. Ese lente puede estar tildeado, o sea, definitivamente sí influyen. Igualmente en la parte de la presbicia, porque va a haber cambios en ese cristalino, definitivamente va a haber cambios en las aberraciones. Bueno, Chente, ¿cómo estás? Bueno, gracias doctora por su presentación, estuvo muy buena. Los dos lo han hecho excelentemente bien. Un poco quería comentarles algo, ¿no? O sea, primeras cuestiones, acuérdense que tenemos residentes en la audiencia y gente que quiere más o menos sacar una conclusión clara. 15% de pacientes en manera general tienen aberraciones de alto orden, ¿cierto? Y ¿qué tanto impacta realmente estas aberraciones en una decisión refractiva? Primero. Segundo, las aberraciones que se pueden corregir con los lentes intraoculares son la aberración esférica. Lo que salta una pregunta, entonces sería bueno tener como idea primaria el hecho de siempre usar lentes asféricos más que esféricos, es lo ideal, ¿no? Y tercero, dentro de los que tienen aberraciones de alto orden, ¿qué tanto impactan en su calidad visual real cuando uno tiene este tipo de pacientes en una cirugía convencional, ¿no? Sabemos que cuando tenemos un lente premium que tiene una alta sensibilidad a las aberraciones, sí es importantísimo hacer una adquisición de este diagnóstico, pero ¿qué pasa con el resto, no? Es importante tener en cuenta, vale la pena hacer un estudio más concienzudo, según lo que hemos visto. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, definitivamente para los pacientes que queremos ponerles lentes trifocales es algo que no se debe subestimar, tanto trifocal como multifocal en ambos ojos, que es como deberían funcionar. No podemos subestimar las aberraciones, como vimos el 24% de los pacientes insatisfechos con lentes multifocales lo son precisamente por aberraciones. Nosotros lo hemos visto en la misma práctica,
pacientes con trifocales que no están contentos, que todo el tiempo están con disfotopsias, con quejas, y vamos a mirar cuál es la razón, y es que de pronto en el momento que los operaron no consideraron que tenían aberraciones aumentadas, y ese solo hecho hace que el paciente sea supremamente infeliz. Cuando uno le explica al paciente que por las condiciones de su córnea ese lente no lo va a hacer feliz, le va a hacer casi que la vida imposible, como dicen ellos, el paciente entiende que la multifocalidad posiblemente no está para ellos y que posiblemente van a llegar a una mejor calidad visual con un lente monofocal, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto influyen las aberraciones en lentes monofocales? Realmente es muchísimo menos. Entonces, esa es la razón por la cual pensamos en que estos pacientes que están con las córneas tan aberradas, pues no los vamos a poner como candidatos a lentes multifocales, pero sí van a ser candidatos a lentes monofocales. Ahora, obviamente tenemos muchos tipos de aberraciones y muchos pacientes con antecedente de cirugía corneal que van a ser llevados a lentes monofocales y que vamos a tener otros retos como la precisión en el cálculo y, como les decía, la magnitud de la aberración esférica, si la voy a compensar con un lente asférico o con un lente esférico, y de qué parte de la córnea voy a tomar las queratometrías, por ejemplo, para calcular el lente. Pero como tal, que el mayor impacto que van a tener sí definitivamente es para los lentes premium. Yo creo que, Felipe, yo creo que aquí la parte es fundamental que ya toda cirugía que se haga del paciente sea una cirugía personalizada. O sea, ese es el target. Hacer una cirugía personalizada, ya sea en cirugía refractiva y sea cirugía de catarata, que tú le pidas al paciente o que tú veas al paciente, lo estudies muy bien y tú le comentes, le digas, mira, tengo tal opción contigo, por ejemplo, de implantarte, que si tú quieres un lente trifocal, tengo diferentes tipos de lentes trifocales, pero yo te recomiendo por las aberraciones. O ¿sabes qué? Mira, yo te recomiendo, a lo mejor tú tienes un astigmatismo, te recomiendo este tipo de lente, ya dejando de un lado un poco las aberraciones, sino a lo que voy es personalizar, te recomiendo este tipo de lente porque, no sé, tu bolsa capsular es más grande o se puede rotar el lente, etcétera. Entonces, es importante ya personalizar ya ese tipo de cirugías. Y en este caso, pues darle mucha importancia también a las aberraciones. Doctor Ruiz, ¿no quería comentar algo? Sí. Bueno, sí, quería felicitar a los doctores, fueron muy buenas sus charlas. En realidad, este tema de aberraciones corneales para cirugía de catarata, yo le hago una equivalencia como a la facodinamia, ¿no? O sea, uno tiene que leer la facodinamia varias veces para entenderla y practicar y hacer buen lat y uno lo puede llegar a dominar, ¿no? Igual este tema de la aberrometría, si es por primera vez que la escuchan o no lo leen, en realidad les va a parecer mucha información nueva y a veces, no, claro, no se puede perder, se queda en el aire, ¿no? Porque hay muchos temas que no se tocan, ¿no? Obviamente estos últimos años, estos últimos 10 años más o menos, he dicho que se usa con mayor frecuencia y se piden estos exámenes, obviamente hay muchas más máquinas y uno puede solicitar versiones a los pacientes para una cirugía de catarata, ¿no? De hecho, es diferente pensar en un paciente que poner un monofocal que poner un lente premium, un lente un antior de alta tecnología. Obviamente para para el gasto que va a implicar el paciente poner un lente premium, un trifocal, ¿no? O un bifocal, hacer una prueba más no implica mucho gasto, ¿no? Y eso, como dijo Vicente, debería pedirse de todas maneras y personalizarse a cada paciente, ¿no? Hemos tenido suerte, en realidad, antes, cuando uno ponía lentes multifocales, no solicitábamos estas pruebas de aberraciones esféricas, perdón, aberraciones corneales, y muchos pacientes quedaban bien, pero siempre había alguno que quedaba disconforme, ¿no? Y como dijo la doctora, el 24% de pacientes no quedan aparentemente bien operados, pero quedan disconformes, ¿no? Siempre, no, todos, pero sí, no veo, sí, puede ser 20-20, pero son 20-20 disconformes, no están satisfechos con su operación. Y entonces
Entonces sí es muy importante que en la actualidad todos los médicos y los residentes que están en formación aprendan sobre este tema, ¿no? Y obviamente, de hecho que no hay que conocer las 10 máquinas que existen en el mercado, ¿no? Con que uno conozca bien una o dos máquinas, o las que tengan en su hospital o su práctica privada, sería lo ideal, ¿no? Otra analogía que también hago y siempre es, en la actualidad hay mucho paciente que se opera, que ya ha sido operado de cirugía refractiva. Y para suerte de nosotros, la mayoría de pacientes que han sido operados de cirugía refractiva son miopes, han sido una cirugía refractiva miópica. Y los que sufren una cirugía refractiva miópica quedan con una aberración esférica positiva. Entonces, y los lentes que hay en el mercado, generalmente la mayoría de lentes tienen aberración esférica negativa, entonces uno lo supera mucha gente ni se da cuenta y le pone, y justo se corrige, ¿no? La aberración positiva por la negativa y queda bien el paciente en teoría. Es igual con lo que sucede con lentes de contacto, ¿no? Van a una óptica y el conductor le pone un lente de contacto de curva base 8.6, y como la gran mayoría es curva base 8.6, el 90% de los pacientes quedan bien porque la mayoría está en ese grupo, ¿no? Entonces, pero siempre hay un pequeño grupo que va a quedar insatisfecho, ¿no? Y si uno se dedica a este tipo de cirugías, tiene que buscar siempre la calidad de esto, o cómo mejorar más el paciente, ¿no? No operar por operar, ¿no? Bueno, ese ¿Sabes comentario. Perdón, Jorge, ¿sabes qué también es importante? Conocer las expectativas de cada paciente. Fundamental. Así sea cirugía de catarata, cirugía refractiva, es importante conocer las expectativas porque hay pacientes que piensan que van a volver a ver como si tuvieran 15 años. Entonces, uno les tiene que explicar, tomarse 5, 10 minutos más en la consulta, volverles a explicar y que quede bien claro para que entiendan que no van a quedar de 15 años, pero que todo, le tienes que decir al paciente, yo voy a hacer todo lo humanamente posible porque usted quede bien. Y el paciente lo entiende. Claro, antiguamente, no sé, cuando uno operaba con lentes multifocales, y entonces tu límite era que el astigmatismo, ¿no? No, usted tiene astigmatismo más de uno. Antes cuando no había tóricos, ¿no? Solo multifocal. Entonces, no puedo ponerlo porque tiene mucho astigmatismo. Entonces después salieron los multifocales tóricos. Entonces ya podrían entrar, ¿no? Pero ahora uno dice, ¿sabe qué? Hay un lente para usted multifocal tórico, pero usted ahora tiene otro problema, tiene sus aberraciones corneales son muy altas, su cola es muy lateral y no va a salir, no va a quedar bien, aunque aparentemente todos los parámetros están bien, pero por este examen no va a quedar bien, ¿no? Claro, es bien cierto lo que tú dices, ¿no? Hay que bajar al paciente sus expectativas, ¿no? El paciente cree pues que poniéndose el mejor lente va a ver mejor y no necesariamente va a ser así, ¿no? ¿Qué piensan, chicos, de los lentes CEDOF? O sea, ¿tendrían mayor elasticidad que los lentes multifocales para poder usarlos? Hay una pregunta por ahí, dice, los pacientes que han sido operados de láser hipermetrópico, ¿qué alternativa le ofrecen, no? Para que puedan ver de cerca. Ya, mira, en cuanto a los lentes EDOF, ahorita estamos empezando a implantar Vivity ahí en el instituto. Por ejemplo, este lente intraocular promete demasiado, ¿ya? Al tener ese rango extendido y disminuir esas disfotopsias que comenta el paciente, esos halos, y que vas a tener una buena visión intermedia y una buena visión lejana, pues ya promete bastante. Y ahora la competencia, o bueno, no competencia, pero sacar los monofocales plus, eso como el iHands, el Isopure, que próximamente también ya sale aquí al mercado peruano, también prometen mucho. Entonces, ahí ya podrías darle, como son lentes monofocales plus, el nombre lo dice, ya le podrías dar ese plus a ese paciente y, bueno, pues primero a ver los resultados con la población con la población de nosotros, ¿no?
De todas maneras, es importante tener en cuenta que no es que los CEDOF vayan a competir con un trifocal, o sea, el trifocal no se reemplaza y no es que yo a un paciente que es candidato a trifocal le vaya a decir que le voy a cambiar el trifocal por un BBT o por cualquier otro paciente, por cualquier otro lente de rango extendido, sino que realmente es ese paciente que no es candidato a trifocal y que yo le quiero dar un poco más del monofocal. Creo que sería como el paciente realmente candidato. Y aquí en este caso tenemos que tener en cuenta, como les mostré en la tabla, que la aberración esférica que inducen estos lentes es negativa. Entonces, posiblemente una respuesta a la pregunta que pusieron de los pacientes hipermetrópicos es que todavía no tenemos una opción tan buena para un paciente de cirugía refractiva hipermetrópica para darle una buena calidad visual y una buena por lo menos visión intermedia, etcétera, porque este tipo de lentes, al tener una aberración esférica negativa, pues también son mucho más fáciles de adaptarlos en pacientes que tienen una cirugía previa miópica. Y en los hipermetrópicos, pues les va a aumentar muchísimo más la aberración esférica negativa. Entonces, definitivamente para estos pacientes todavía no tenemos muy buenas opciones. Debido pues a este componente precisamente la importancia de conocer cómo impactan las aberraciones en los pacientes y las de los lentes. Solamente para hacerle recordar a los residentes, la córnea en sí, la córnea normal, tiene una aberración esférica positiva, siempre, ¿no? Que es compensada por la aberración esférica negativa del cristalino, que estaba cambiando conforme se va envejeciendo. Entonces, a eso se refiere la doctora, ¿no? O sea, los pacientes que han sufrido cirugía hipermetrópica, más bien cambiamos la aberración, se hace una aberración esférica, en este caso que va a tender hacia el otro lado, digamos, no hacia la córnea normal. Entonces, por eso que en general a esos pacientes es preferible poner un lente esférico que un lente esférico, ¿no? De Olivet, ¿alguna pregunta más tienes? Sí, del doctor Waldo Loaiza. Él nos pregunta, ¿no? Si deseo aumentar la profundidad de foco, ¿podría intentar buscar incrementar la aberración esférica? Es decir, intentando mejorar la visión en distancias no solo lejanas, sino también intermedias, usando lentes monofocales. Precisamente eso es lo que buscan, por ejemplo, lentes como el Leihans o lentes como el Isopure, que tienen un poco más de corrección de aberración esférica. Entonces, en este caso, pues es una de las herramientas que utiliza. Y lo otro, en cuanto a la información de la aberración esférica o al número AVE, pues fue algo que traté de buscar. Hay algunos lentes que lo tienen en los insertos o en la información, pues en internet lo ponen, pero hay otros que definitivamente en ninguna parte, sobre todo los EDOF y los lentes monofocales Plus, como tienen bueno, hay unos que son muy nuevos, que ni siquiera han querido dar la información real de esto, entonces no la hay. Por ejemplo, el Isopure no encontré la aberración esférica que inducen, pero en general casi todos la dan esta información en los insertos o en la misma página de la casa comercial. Hay algunas veces que por cuestiones de patente todavía no lo sacan. Acá hay Chente, una pregunta de la doctora Fabiola Custodio. Entiendo que, o sea, después de haber examinado un paciente, ¿no? De ver que de repente no cumple probablemente con sus requisitos para de repente un multifocal, ella nos pregunta acerca de la monovisión. ¿En qué casos recomendarían la monovisión? O si la Primero, recomiendan, teniendo tanta, primero que digamos, nada, ahora antes de tanto... recomendar la monovisión a cualquier paciente, yo les recomendaría que hagan pruebas de lente de contacto. ¿Por qué? Porque no todo paciente puede ser buen candidato a una monovisión. Todos somos diferentes, todos. Entonces, si ustedes piensan hacer monovisión en un paciente, primero asegúrense de varias cosas. Primero, de identificar el ojo dominante, ojo no dominante, eso es uno. Y la otra, hagan la prueba, pónganle lente de contacto al paciente que esté una semana y él mismo les va a decir, ¿sabes qué? Me siento muy bien, me adapté, o ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Y cambian de plan quirúrgico. Justo veo que la doctora Fabiola está levantando la mano. Doctora, le abrimos el micrófono.
Los lentes intraoculares en un láser hipermetrópico, como dijo muy bien la doctora Gómez, no están recomendados porque la mayoría vienen con aberraciones asféricas negativas que incrementaríamos en un láser hipermetrópico. Entonces, la única alternativa como para agregar sigue siendo en este tipo de pacientes la monovisión. Y en cuanto a la otra que quería comentarles, en esto que comentó el doctor Waldo Loaiza, que esto de aumentar la profundidad de foco lo veíamos mucho en los antiguos tipos de ablaciones esféricas que usaban, que ya no lo estamos viendo mucho desde la época de las ablaciones asféricas. Justamente las antiguas tipos de ablaciones nos daban mucha aberración esférica. Entonces los pacientes quedaban, cuando pasaban la época de los 40 años, cuando llegaban a la época de la presbicia, tenían la capacidad con este tipo de ablaciones de poder tener una buena profundidad de foco y poder enfocar de cerca. Pero desde la época de las ablaciones asféricas ya no tenemos ya no estamos viendo esto. Muchas gracias por este comentario. Muchas gracias. Olivet. Hay otro punto también que es importante tener en cuenta con respecto a los monofocales, ¿no? O sea, claro, los pacientes que han sido operados del ácido hipermetrópico se comportan igual que los pacientes con queratocono y los pacientes que han sido operados de queratotomía radial, ¿no? Todos ellos tienen su aberración esférica negativa, ¿no? Entonces, en ellos también se recomienda poner lentes esféricos, ¿no? O con aberración esférica positiva. En este grupo de pacientes, no solamente los posoperados de ácido hipermetrópicos. O sea, pensando en los chicos, en los residentes, Chente, ¿cuándo se amplía tu profundidad de foco? ¿Cuando tienes aberración esférica negativa como resultado final o cuando tienes aberración esférica positiva? Y la aberración esférica se mide en micras, recuerden, que es una distancia de los puntos que se están disgregando desde el punto macular hacia la parte anterior o hacia la parte posterior. Entonces, para que se aclare un poco el concepto, ¿no? Se cortó un poco, Felipe. Entendí lo de la aberración esférica, que cuando se incrementa la aberración Claro, esférica negativa. ¿por qué la aberración esférica podría incrementar la profundidad de foco? O sea, es importante que entiendan los chicos. O sea, ¿cuál sería el principio en este caso, ¿no? Y ojo, hay aberración esférica positiva y aberración esférica negativa. Entonces, más o menos explícalo como para que todo el mundo entienda esa parte, ¿no? Ya, mira, justo acá había puesto una imagen. Bueno, ¿por qué se da? Porque los rayos no convergen en la posición predicha, ¿ok? En el punto focal, sino cerca del anterior o va a ser posterior. Y es lo que me va a estar dando ya sea la aberración esférica positiva o negativa. Aquí tengo una imagen, déjame, por aquí la tenía, de cómo se vería. Voy a compartir un poquito la pantalla. ¿Se ve, cierto? Ajá. Bueno. Excelente. Ahí se va a entender. Ahí ya podríamos ver cómo se vería la imagen, o sea, el frente de onda, cómo llegaría al plano de la retina con esta aberración esférica positiva, y cómo se vería en el plano de la retina con esta aberración esférica negativa. Ahora, hay que recordar que dentro de los polinomios de Cernic, como les había comentado, en la parte inferior va a estar dividido
tanto de orden negativo y Positivo. orden. Acá tengo todo por diferentes diapositivas. Espera, estoy buscando la otra. Esta no. Si quiere haciendo la otra pregunta, lo que encuentro la diapositiva correcta. Sí, hay una pregunta que nos hace el doctor Fernando Silva. ¿Los lentes traen la información de ser esférico o esférico? O sea, ¿dónde se la puede encontrar? Él pregunta en el inserto, en la caja. O sea, ¿dónde podemos nosotros, el cirujano, ¿no?, tener acceso a esa información? Igual los lentes pues tienen sus especificaciones técnicas. Cuando colocamos nuestros lentes sabemos más o menos, ¿no?, ya dependiendo del tipo de lente, qué características debería tener. Pero de repente una forma, ¿no?, de conocerlo, como... Sí, pues realmente la mayoría de ellos lo tienen disponible en la página de la casa comercial o del mismo laboratorio que los produce. Tienen pues como el brochure, pues como con todas las características técnicas. Algunos incluyen la aberración esférica y el número AVE, por ejemplo, otros solamente la aberración esférica, y hay otros que todavía no lo dan. Como les decíamos, hay algunos que de pronto por cuestiones de patente, porque son muy nuevos, todavía no lo ponen como dentro de todas sus especificaciones y no podemos saber. Pero bueno, según por ejemplo la clasificación, sabemos que son asféricos, como por ejemplo los EDOF en este caso, que no la dan, realmente no la ponen, o también porque no se comprometen con una aberración esférica propia por tener de pronto diferentes puntos focales en diferentes partes del lente, tampoco lo ponen de esa forma. Uh-huh. Chen, ¿te puedes poner tu diapositiva? La que pusiste. Creo que ahí se puede explicar bonito para que los residentes lo entiendan. Dame un segundo porque ya no sé dónde las dejé. Tengo como 8 presentaciones. Bueno, solamente quería Me puntualizar puse a algo. abrir las demás. Es que, ¿sabes qué? Cuando hago charlas tengo diferentes y ya nomás voy agarrando Lógico. uno. Y ahorita No te quería... preocupes, no te preocupes. Lo que pasa es que quería dejar claro, porque a veces me preguntan, dice, doctor, pero ¿a qué se debe que, por ejemplo, mi paciente, yo le puse un lente y este paciente puede ver de lejos y de cerca y está contentísimo y es un lente monofocal? Entonces, justamente la explicación es esa, ¿no? O sea, cuando hablamos de aberración esférica, ustedes lo han visto que Chente y Isabel nos ha contado, pues, que se mide en micras, y lo hemos visto en los equipos que vemos allí, pero se mide justamente el lápiz de haces de luz que se están formando delante o por detrás de la retina, considerando delante de la retina cuando es esférico negativo y posterior a la retina cuando es esférico positivo. Entonces, si yo tengo haces de luz que están por delante de la retina, van a ser haces miópicos que van a permitir una visión cercana. Por eso que la profundidad de foco se define pues justamente el punto en el cual tú puedes ver nítido la retina, nítido una imagen sin que ésta modifique el espacio que tú estás mirando, ¿no? Justamente ahí lo que se ve en el dibujo, y ahí Chente lo está mostrando, es donde, por ejemplo, en la negativa, ahí el plano de la retina, por delante tienes muchos focos que están cayendo allí, entonces esos tienen focos miópicos que permiten tener una visión cercana, pero no es posible tener lo mismo cuando tienes una aberración esférica positiva, porque más bien ahí vas a tener muchos problemas para poder tener algo de visión cercana. Por eso que se explicaba, tal vez en aquellos pacientes que tenían este resultado, la presencia de este tipo de cosas, ¿no? Isabel, ¿podrías insistir un poquito en cuáles son los valores normales que debemos tener en cuenta en cualquier topógrafo, especialmente Pentacam, de todos los parámetros que tenemos que ver en las aberraciones, para que todo el mundo recuerde esos datos? Porque lo más importante es, ok, de todo este pentagrama, de todo este polinomio Cernic, quiero acordarme de estos valores, y estos valores tengo que acordarme para no olvidarme, porque en función de eso voy a tomar una decisión.
¿Podrías colocarlos de nuevo, por favor? Ajá, exactamente. Tu micrófono. Entonces, precisamente lo que decías ahorita, o sea, qué tanto vamos a insistir o nos vamos a obsesionar con estudiar a todos los pacientes? Pues yo creo que un Pentacam nos da mucha información. Si tenemos además un averrómetro, pues muy bueno, pero la averrometría del Pentacam, que es basada en topografía, pues nos puede ayudar bastante. En este caso, entonces, tenemos en cuenta las aberraciones de alto orden, como les decía, 0.3, siendo demasiado exigentes, pero lo ideal entre 0.3 y 0.50 lo podemos tolerar. Nosotros utilizamos también para pacientes con complicaciones de refractiva o pacientes con cualquier tipo de aberración que queremos hacer una corrección, por ejemplo, con cirugía láser. También consideramos como patológico mayor de 0.50. Lo mismo es lo que nos sugiere, por ejemplo, el algoritmo de tratamiento que nos da el equipo Schwinn, el Amaris, pues que realmente por parte pues como del equipo no tengo pues ningún interés comercial, sino que por parte de ellos pues tenemos como un buen soporte y también es la recomendación más de 0.50 de aberraciones de alto orden. Y ya si miramos cada una de las aberraciones como tal, entonces el coma hasta 0.3, incluso digamos que yo lo puedo tolerar en pacientes que no estamos buscando trifocalidad hasta 0.4, el trifoil sí 0.3, hay algunos artículos que se dan incluso, como les decía, al cuarto orden del cuadrafoil de 0.12, pero en general son estos los valores. Y para la aberración esférica también 0.4, sería tanto para lentes trifocales como para pensar que el paciente tenga, por ejemplo, una sospecha de irregularidad corneal. Si estoy pensando, por ejemplo, que es un paciente con queratocono, la aberrometría me va a ayudar mucho porque si tengo un coma, ya sea vertical o horizontal, que también está con tendencia entre 0.35 y 0.4, voy a estar pensando que el paciente tiene una tendencia también a irregularidad tipo cono o aberración esférica también de 0.4 en este caso. No sé Genial, si gracias. algo de aquí de la pirámide, como lo que me parece más relevante. Aquí siempre es importante que tengamos el wavefront total corneal, que es lo que tenemos acá, e incluso si yo quiero saber, si yo tengo acceso al Pentacam y quiero saber cuál es la aberración por sí sola, o sea, la pirámide de Cernic, como nos explicó Vicente, nos va a separar las aberraciones en diferentes órdenes y también nos las va a separar de forma horizontal, siendo las que están más alejadas al centro, con menos impacto en la calidad visual y las más cercanas las que tienen mayor impacto. Pero, por ejemplo, en relación al coma, por ejemplo, aquí vemos que tenemos coma vertical y coma horizontal, pero el coma es uno solo. El paciente tiene un solo coma, no es que el paciente tenga dos comas, por así decirlo. Entonces, la pirámide de Cernic en este caso nos ayuda un poquito a saber cuál es el que más predomina. Por ejemplo, en este paciente, como vemos, aunque no es patológico, predomina un poco más el coma vertical, que es el que está ahí aumentado. Entonces, yo puedo decir, este paciente, si es que tiene coma, lo tiene vertical, pero en pacientes en los que queremos cuantificar bien exactamente cuál es el coma y yo tengo, por ejemplo, acceso al Pentacam, hay unos cuadritos acá que los estoy tapando, pero aquí dice todos on, hay otro ladito que dice todos off. Entonces, cuando pongo todos off en el Pentacam, estos cuadros que parece que estuvieran presionados, como hundidos, se como que protruyen un poquito y yo puedo solamente seleccionar el coma vertical y el coma horizontal y en esta imagen superior izquierda me va a reflejar el coma del paciente con el respectivo eje. Y ya si tengo un aberrómetro como el Sirius, como el OPD o como cualquier otro tipo de aberrómetro, sí me va a dar exactamente el coma con el eje. Entonces, en este caso, por ejemplo, es algo que a mí me costó un poco entender de las aberraciones, porque yo pensaba que habían dos comas, por ejemplo, dos trifoil, dos cuadrafoil, realmente al final es solamente uno. Lo otro es muy importante cuando hacemos tratamientos de aberraciones, que puede que el RMS total no tenga un impacto muy importante, pero cuando yo mire el diferencial, por ejemplo, en este tipo de pacientes que les hago ablaciones, el diferencial, por ejemplo, me muestre que hay un cambio tanto en aberraciones de alto orden como en las que más impactan. Por ejemplo, bueno, las aberraciones de alto orden pasaron de 1.4 a 0.8 o a 1,
pero definitivamente me bajó mucho el coma, la aberración esférica y el trifoil, que eran las que más importaban. Que es que me aumentó el trifoil secundario, me aumentó el pentafoil. Bueno, realmente es algo que podemos, que va a interferir en que el número final de altas órdenes no sea tan bajo como queremos, pero que no va a impactar tanto en la calidad visual del paciente. Y como les muestro aquí en este que es un reporte del Sirius, miren que aquí realmente sí nos muestra el coma como una aberración única de 1.11 con su respectivo eje de 308 grados. Aquí vemos que realmente si lo vamos a tratar como número único, pues el coma del paciente es uno solo, que es como el que vemos aquí, por ejemplo, y como el que vemos pintadito aquí, que si en el Pentacam seleccionáramos solamente los botoncitos del coma, nos formaría más o menos esta imagen, que también es algo con lo que podemos ir jugando si queremos tener un poco más de información acerca de las aberraciones en estos pacientes. Tenemos una última pregunta. El doctor Juan Carlos Martínez nos dice, así como las incisiones corneales en la cirugía de catarata inducen astigmatismo, ¿también podrían inducir aberraciones? Sí puede suceder. Realmente con la cirugía de catarata que tenemos actualmente, en la que cada vez utilizamos incisiones mucho más pequeñas, autoselladas, sin suturas, todo realmente es algo que es muy poco probable. Aquí lo más importante es tener en cuenta, como yo les decía, el astigmatismo residual del paciente que va para un lente premium que no sea más de 0.50, y hay muchos equipos que nos pueden ayudar a calcular según el sitio de la incisión, según el tamaño de la incisión, cuál va a ser el astigmatismo residual y si me tengo que mover un poquito para que el astigmatismo residual sea menos o si tengo que aumentar el valor de la toricidad del lente. Pero en cuanto a aberraciones, realmente no es común que una cirugía con incisión pequeña pues me vaya a aumentar una aberración. Ya tiene que ser pues que haya algo más, una incisión mucho más grande, o de pronto que se hagan incisiones arqueadas, ¿sí? Algo que intervenga un poquito más en la córnea, pero no se ve mucho pues en cirugía pues como con trifocal normal. Sí, así como lo mencionó, es que pueden tanto inducir o pueden reducir el astigmatismo. Todo depende del lugar donde lo hagas y lo que tú quieras realizar. O sea, si tienes un paciente con un astigmatismo y puedes reducir ese astigmatismo con tu incisión, pues genial, ¿no? Pues ya que si estás acostumbrado a realizar siempre tu incisión en el mismo lado o no planificas tu cirugía, como lo acaba de mencionar Isabel, bueno, pues puede que te dé un poco. Pero yo creo que nada Sí, significativo. hace poco tuvimos un paciente que tenía un implante de artis anfáquico en otro centro antiguo y tenía mala calidad visual precisamente por un trifoil inducido por la incisión, pero aquí estamos hablando ya de una incisión de 5.5 Claro, que claro. lleva suturas, etcétera. Entonces, en este caso sí definitivamente la incisión fue la responsable de la aberración, pero ya cuando hablamos de incisiones mucho más grandes. Claro, una incisión pequeña obviamente no va a producir muchas aberraciones y probablemente tampoco no te modifique el astigmatismo, ¿no? 2.2, menos 2.2 no te modifica, no vas a corregir el astigmatismo en el eje que uno quiere. Pero una quemadura corneal de una incisión de 2.2, pues sí puede producir aberraciones, ¿no? Y la sutura Como de la una incisión complicación. no es autosellante, por ejemplo. Jorge, yo creo que vale la pena hacer una pregunta final que va a quedar como para todos los que estamos en base 5 en adelante, ¿no? Los jovencitos, ¿no? Ahora con todo lo que hemos escuchado y con todas las cosas que podemos tener antes o un estudio mucho más consensuado de una elección de un lente premium, ¿qué lente se pondrían? Chente, ¿qué lente te pondrías de ser presbita? Uy, A ver, Isabel, A pesar de lo que ¿qué sea, de también ser tienes que ver si es presbita? hipermétrope o miope, ¿no? ¿Pondrías? Depende que si es hipermétrope o miope y si es presbita, ¿no? Ajá, claro, claro, Es claro. importante. Pero es una pregunta relevante, creo, ¿ah? híjole, yo realmente, ah, yo sí me pondría un trifocal. Ojo, que tendría que hacerme mi buen examen, tendría que tener una muy buena lubricación, sobre todo, buena lubricación para evitar ojo seco, les digo, desde antes del ojo seco. Sí, definitivamente me pondría un trifocal.
Isabel. por Bueno. todas las actividades que realizo ahorita. Yo también. La cuestión es que, bueno, yo tengo una topografía un poquito parecida a la paciente que les mostré que no tenía antecedentes de cirugía, pero tenía unas córneas un poquito sospechosas. Entonces yo creo que ante eso preferiría una buena calidad visual con un monofocal, si es que en el momento del estudio encuentro algo más. Pero de tener unas córneas regulares, con aberraciones bajas, de tener todo en orden, también le daría la oportunidad al trifocal. O sea, que es importante que también sepamos educar muy bien al paciente, que el trifocal, como decía Vicente, no es volver a ver como a los 20, a los 25 o a los 30, es simplemente tratar de dar lo mejor de ese ojo a los 60, 65 o a la edad que lo estemos poniendo, pero el máximo potencial visual. Que no puedo ver la letra más pequeñita, te vas a ayudar con un lente, etcétera, pero yo creo que realmente son una buena herramienta y teniendo todo en orden, creo que no habría como una razón para descartar. Olivet. Como la miopía la tengo, digamos, regular, entonces tendría que considerar bien, ¿no?, el uso de los multifocales, los trifocales, pero sería bueno que estén los lentes ajustables a la luz. La vez pasada revisábamos ese tema. Ajá. Y se ve muy interesante, la verdad, y creo que sería una opción, ¿no? Si es que llegara esa tecnología, se está usando bastante en otros países, en Europa, pero bueno, al final, como decían los expositores, Vicente, Isabel, lo importante es personalizar, ¿no?, la cogencia del lente. No es lo mismo una agudeza visual de 20/20 o sea, que no, sin calidad, ¿no?, sin calidad óptica. Entonces todo eso tenemos que considerar, ¿no? Y cada paciente es único. Y yo la verdad no me decido. ¿Ustedes por cuál se deciden? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que Jorge dijo, ¿no? O sea, definitivamente ahorita, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un paciente miope, un miope de 3 dioptrías, y quisieras escoger un lente premium, ¿le induciría a hacerse un multifocal? Yo creo que todavía habría un poco de discordancia ahí, ¿cierto? En cambio, si fuera hipermétrope y no tuviera astigmatismo, pues sería el caso ideal, tal vez, ¿no? O sea, es diferente, es difícil de poder decidir. O sea, porque Jorge ha tenido palabras muy bien enfocadas, ¿no? Va a depender del basal. Porque independientemente de que tenga todo el problema de estudio de barometría, si es un miope va a ser complicado poner un multifocal, ¿no? Más o menos por ahí es el mensaje que tenemos que dejar a toda la... Y lo que está quedando como conclusión clara es que realmente cada vez más el oftalmólogo se le complica más la vida. Porque si antes era un tema simplemente para cambiar un cristalismo opaco, ahora tienes que pensar en 50 variables. Y recuerden eso, chicos, o sea, recuerden que eso es muy importante. Cada vez que nosotros revisamos, por ejemplo, aberraciones, todo el mundo se le corre porque lo vemos como algo esotérico, que no tenemos cabida para poder tenerlo, pero da mucha información y valiosa y que permite tomar decisiones adecuadas para un paciente que, si puede valorar el esfuerzo que ustedes están haciendo en hacerle todo el estudio, pues también tienen derecho ustedes a tener un honorario adecuado para ese tipo de precisión que están tomándose para poder hacer un alcance a un paciente que busca una solución, que obviamente está dispuesto a pagar por una solución que sea la más adecuada, ¿no? O sea, yo creo que Jorge ha dado una idea clara. Jorge, tu comentario. Bueno, primeramente yo qué lente pondría. Yo soy hipermétrope y tengo presbicia, ¿no? Obviamente yo casi todo tipo de lentes, pero yo sí me pondría, en la actualidad me pondría trifocal, definitivamente. Pero espero que cada unos 10 años más aparezcan mejores lentes y bueno, y ahí escogeremos, ¿no? Oye, de verdad, yo no he dicho nada, aguanta. Yo me junto a Oliveta. Yo creo que esperaría la tecnología de los ajustales a la luz. Creo que si falla algo, te voy al quirófano y te cambian el lente lo que tú quieras, ¿no? O sea, no hay problema. Entonces ahí es un poco lo que se viene, ¿no? Claro, muchas gracias, de verdad. Y los que se moldeaban con láser, ¿no? Con el Phantom. Exactamente. Ajá. Los Perfect son muy buenos. Muy interesante, sí, muchas gracias a los doctores, a Vicente y a la doctora Gómez.
como le dije antes, esto es como la facodinamia, tienen que leer bastante, tienen que saberla. Los residentes ahora tienen que, cuando empiecen ya unos 5 años más a operar mucho más, esto tienen que dominarlo. Es como la topografía inicial de hace unos años, y esto es parte del examen prequirúrgico de un paciente de catarata, ¿no? Obviamente, con el tiempo se va a hacer mucho más indispensable, y obviamente nos hacemos más dependientes de las máquinas, ¿no? Porque obviamente tenemos que tener otro equipo más en tu arsenal para solicitar estas pruebas, ¿no? Y como también dijo Felipe, no hay que escatimar en estos pacientes que están buscando algo, mejor calidad de visión, hay que pedir todas las pruebas que sean necesarias, ¿no? No le ahorras dinero al paciente por hacer una prueba menos, ¿no? O sea, no tiene sentido. Va a pagar un lente caro, tienes que hacerle todo lo que sea necesario para que estés seguro que va a quedar bien el paciente, ¿no? Y siempre advertirle, ¿no?, al paciente que un lente intraocular no es un cristalino, ¿no? Entonces, de todas maneras, por más que nosotros seamos muy rigurosos en todos los exámenes, las expectativas del paciente siempre a veces van más allá. Entonces, siempre hay que explicarle que que se hace todo lo posible, ¿no?, por lograr la metropía, ¿no?, con la biometría, topografía, barometría, con todo lo que tenemos a la mano, pero aún así nosotros podríamos de repente observar algunas pequeñas cosas, ¿no?, que se podrían o no corregir, ¿no? Entonces el paciente tiene que conocer todos esos detalles, ¿no? Las charlas han estado muy interesantes, los casos clínicos de la doctora también muy buenos. Entonces no sé si haya alguna otra participación, porque ya son las 10 de la noche. Entonces me queda pues agradecerles al doctor Vicente, a la doctora Isabel, por haber participado en esta charla con nosotros de la Sociedad Peruana de Oftalmología, y esperando de repente que más adelante podamos contar con su presencia, ¿no?, para discutir este tipo de temas que son tan interesantes, y otros además también, ¿no? Entonces nos despedimos, doctor Felipe, doctor Luis, y con todos los participantes a esta charla. Que tengan buenas noches. Gracias, chicos. Gracias, Isabel. Gracias, Vicente. Gracias, Oliver. Y gracias, Jorge. Gracias a todos por estar acá con nosotros en la sociedad. Y estamos en el siguiente mes, nos vemos para poder disfrutar nuevamente de una charla amena como la que hemos tenido hoy día. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias, Felipe. Gracias. La invitación. Gracias, Isabel. Gracias, Oli. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.